todos conocemos lo que es la actividad física y todos tenemos un cierto concepto, pero a la mera hora ese concepto tal vez no sea el más correcto. Y eso ha estado en la mente de la civilización. Incluso Platón decía que la falta de actividad destruye la buena condición del ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio metódico lo salva y lo preserva. O sea, los griegos tenían ya un concepto importante de la actividad física. Cuando abordo temas que todo el mundo cree que conoce o todos creemos que conocemos, me gusta irme a las definiciones porque nos ayuda a aterrizar un poquito. ¿Y qué dice la Real Academia de la Lengua Española? Dice que el ejercicio es el conjunto de movimientos corporales que se realizan para mantener o mejorar la forma física. Deporte lo definen como la actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Y la acepción más popular es recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico por lo común al aire libre. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consciente consumo de energía. Y bien, ahora que me puse a buscar, encontré cosas bien interesantes. Por ejemplo, tiene que ver con la microbiota, tiene que ver con el envejecimiento, tiene que ver con la depresión, en fin, el ejercicio está relacionado con muchas cosas y aquí entra la reflexión. Estamos viviendo una época de sedentarismo, estamos pegados a la computadora, nuestros hijos, bueno, los míos ya crecieron, pero todos modos están pegados a los aparatos electrónicos, entonces estamos perdiendo esa actividad. Incluso en un evento hace poco que tuvimos en Colombia, un colega español decía, debemos de estar brincando y persiguiendo nuestra comida, esa sería nuestra manera de vivir, haciendo actividad física y comiendo cosas más saludables. Pero bueno, enfoquémonos a los beneficios del ejercicio, en este caso en personas con obesidad. Y aquí tenemos una revisión de estudios de concepto muy interesantes. Apenas alcanzo a ver aquí, entonces la voy a ver de este lado. Un estudio donde hicieron que adultos sedentarios de 15 a 65 años hicieran ejercicio 45 minutos por día, 3 veces a la semana por 4 semanas. ¿Qué encontraron? Mejoría en los parámetros ventilatorios, mejoría en la fuerza muscular de la pierna y mejoría en los niveles de HDL. Otro estudio con mujeres sedentarias, analizar los cambios a nivel celular y encontraron una mejoría en la longitud de los telómeros, que se considera que es un marcador de la envejecimiento celular. Entonces, el incrementar el tamaño de los telómeros nos podría conceptualizar que esa célula va a vivir o va a estar funcionalmente mejor durante más tiempo. Tenemos otro estudio donde utilizaron bicicleta fija en personas jóvenes, hombres sedentarios, y encontraron beneficios en su capacidad aeróbica, en la sensibilidad a la insulina, en el grado de circulación capilar de los músculos y también de cambios en proteínas endoteliales. Entonces, tenemos aquí un sinnúmero de mejorías importantes que se logran a través de la actividad física. Y en este otro estudio de adultos sanos que se les sometió a procesos a ejercicio personalizado 3 veces a la semana por 14 semanas, eran personas obesas, encontraron que 40% de ellos, de los que eran considerados obesos enfermos, pasaron a lo que se llama obesos saludables. Es decir, el obeso saludable es un concepto que se ha discutido mucho en la medicina interna y en la endocrinología, porque el adulto obeso que no tiene cambios en los marcadores de riesgo que conocemos actualmente, no quiere decir que no tenga un proceso inflamatorio crónico, no quiere decir que vaya a evolucionar a otras patologías. Sin embargo, el concepto hay que obesos sanos y obesos enfermos, y aquí 40% se transformaron de obesos metabólicamente enfermos a obesos sanos. ¿Okay? Otro estudio donde se hizo en Sudáfrica, donde analizaron los cambios metabólicos y cardiovasculares, la resistencia a la insulina, etcétera, encontraron que había una mejoría de la actividad del músculo esquelético, en el perfil de lípidos y un aumento en el contenido y en la función mitocondrial, es decir, mejora metabólicamente a las células. Y aquí tenemos
Otros dos donde hay una reducción significativa de la velocidad de pulso que nos habla de la rigidez arterial. Entonces, el ejercicio aeróbico en adultos inactivos con diabetes tipo 2 nos puede dar mejorías de la presión sistólica, de la onda de pulso, etcétera, etcétera. Aquí hay otro en Sudáfrica donde se demostró que había un decremento de índice de masa corporal y aumento de la capacidad antioxidante. Sabemos que hoy en día vivimos en un ambiente con alto estrés oxidativo por el tipo de alimentos que consumimos y nuestra capacidad de reducir esos radicales libres de oxígeno está disminuida o es insuficiente, y eso tiene que ver con las enfermedades crónico-degenerativas que estamos observando. Pero bueno, el ejercicio ya vimos que desde múltiples parámetros nos va a ayudar. Pero ¿qué es mejor, el aeróbico o el ejercicio que es de fuerza muscular, o ambos? ¿Y qué nos dicen? Bueno, ese es un análisis del riesgo de mortalidad. Adultos sin ejercicio tienen un riesgo de 1, ¿ok? Y vean cómo los que tienen solamente ejercicio de fuerza muscular, ejercicio de pesas, etcétera, logran reducir alrededor de un 18% la mortalidad de todas las causas. Sin embargo, los que hacen ejercicio aeróbico solamente logran reducirlo alrededor de un 30 y tantos %. Pero vean, si hacen los dos, se logra reducir cerca de un 50% la mortalidad de todas las causas. En enfermedad cardiovascular es un fenómeno muy parecido, pero aquí se reduce alrededor de un 60 y tantos % el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular cuando se hacen los dos tipos de ejercicio. Y aquí tenemos, con el cáncer sucede algo parecido, aunque hay una reducción muy similar entre el ejercicio de fuerza muscular y el ejercicio aeróbico. Y en la diabetes tipo 2 eso es muy impresionante. Vean cómo se va al 50% con los dos, y todavía se va a un casi 70% si se hace ejercicio de los dos tipos. Entonces, metabólicamente, el ejercicio aeróbico, tanto el ejercicio de fuerza, deberían de estar combinados. ¿Y qué nos dicen estos autores? Pues bueno, que el ejercicio de resistencia solamente nos ayuda a mejorar el metabolismo de la glucosa, la cantidad de masa muscular y la fuerza de esa masa muscular, y la tasa de metabolismo basal. Pero si utilizamos de resistencia, nos da un cambio en el metabolismo basal, en la capacidad cardiorrespiratoria, en los lípidos y en los factores hemodinámicos. Y el aeróbico nos da predominantemente ayuda en la función cardiorrespiratoria, en los lípidos y hemodinámicamente. Entonces, ¿cuál es la combinación ideal? Pues obviamente el de resistencia unido al ejercicio aeróbico, porque actúa en todos estos fenómenos y nos va a hacer que tengamos menos hipertensión, menos hipercolesterolemia, menos diabetes tipo 2, menos obesidad, y por lo tanto retrasemos la mortalidad y bajemos la morbilidad por las enfermedades crónicas. Las guías, hay sin número de guías, me metí a las guías y, no acabé de revisarlas todas. Pero ¿qué dicen en términos generales? Utilicemos o recomendemos 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada a vigorosa. Caminar rápido, trotar, eso sería el equivalente a andar en bicicleta, o alcanzar la frecuencia cardíaca máxima esperada. ¿Okay? Esa actividad física de fortalecimiento muscular se debe hacer por lo menos durante 2 veces a la semana, es decir, ya sea en lugar de o además de, ¿ok? Entonces, si la podemos juntar, sería mucho mejor. Eso nos da beneficios en la capacidad muscular y en la salud ósea. El ejercicio de contacto, al estar brincando, hace que nuestros huesos se vayan reforzando también. La mayoría de la evidencia científica proviene de estudios con actividad física vigorosa. Sin embargo, hay estudios que nos dicen que si juntamos las dos, podemos reducir la mortalidad. Entonces, quedémonos con esta perla: 150 minutos por día de actividad aeróbica, y si se puede, por lo menos 5 días a la semana. Normalmente se recomienda 5 a 6 días y descansar 1. Y si juntamos o uno de esos días, un par de días, hacemos actividad muscular importante, eso nos va muy bien. Pero bueno, no solamente el ejercicio físico tiene que ver.
Nosotros somos lo que comemos y entonces sabemos que la dieta mediterránea, que tiene aceite de oliva, que tiene peces, que tiene vegetales, que tiene jitomate con antioxidantes, etcétera, etcétera, pues nos ayuda bastante. Y ese estudio me causó una estupenda impresión porque evaluaron los efectos individuales y combinados de la adherencia a la dieta mediterránea y a la actividad física sobre la mortalidad de todas las causas. Eso es una cohorte de más de 19.000, casi 19.500 individuos egresados de una universidad española y lo siguieron desde el 99 hasta el 2016. Entonces, evaluaron la adherencia a las dietas mediante cuestionarios, hicieron un formato para darle validez y analizaron las dimensiones de la actividad física y se construyó una puntuación de 4 puntos. Lo siguieron promedio durante 10.3 años y en esa temporal, que eran egresados de la universidad, eran personas jóvenes, tuvieron 305 muertes. ¿Ok? Fíjense los datos. En comparación con la adherencia a la dieta más baja de la puntuación en la dieta mediterránea, los que tuvieron mejor adherencia de 23 a 30 puntos tuvieron una menor mortalidad con un cociente de riesgos de 30 y tantos %. Vean la importancia de hacer una dieta saludable. Pero bueno, cuando ellos analizaron la actividad física comparado los niveles más bajos, encontraron que había una menor reducción de la mortalidad y los niveles más altos de ejercicio tenía una mucha menor mortalidad. Es decir, y la combinación de ambos nos redujo el riesgo un 64% el riesgo de mortalidad en ese seguimiento de 10 años. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el ejercicio físico es importante también lo que comemos y nuestro volumen corporal. ¿Por qué? Porque el aumento de grasa abdominal genera un estado proinflamatorio, se produce factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, resistencia a la insulina y todos los fenómenos que ustedes ya conocen. ¿Qué dicen las recomendaciones para los adultos? Que se muevan más y se sienten menos, y que hagan un poco de actividad física, eso es mejor que nada. El ejemplo de subir las escaleras o dejar el carro lo más alejado posible para caminar un poco, esos pequeños detalles hacen beneficio. Para obtener beneficios sustanciales deben ser por lo menos 250 minutos que ya platicamos, pero si se van al doble, a 300 minutos, tenemos un mucho mayor beneficio. Lo que pasa que hacer 300 minutos equivale a 5 horas de actividad física de intensidad moderada severa y eso es, en el estilo de vida actual, en ciudades como esta, es poco aplicable por los tiempos de transporte, etcétera, etcétera. Realizar actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o mayor que involucren todos los grupos musculares principales 2 o más días de la semana. Eso es la recomendación para los adultos. Yo les confieso con pena que hago ejercicio media hora en la caminadora, hago un poquito de ejercicio muscular, pero no es suficiente y eso se nota, tengo aquí aferrados algunos kilitos. Pero bueno, estamos trabajando en ello. ¿Qué se recomienda para adultos mayores? Las pautas para adultos mayores sanos son las mismas que para los adultos. Además, como parte de la actividad física semanal, se recomienda actividades multicomponentes, que tengan actividad de todas las áreas musculares y que se equilibre entre actividad aeróbica y las de fortalecimiento muscular. Recuerden que después de los 60 años hay un proceso de sarcopenia y eso hace que tengan más debilidad y fragilidad, etcétera, etcétera. Hay que determinar el nivel de esfuerzo para cada actividad en relación al nivel de la condición de cada paciente. Es decir, hay que hacer un programa individualizado para que los pacientes puedan estar mejor. Y fíjense, si un individuo no puede realizar 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada a la semana por enfermedades crónicas, pues que haga toda la que pueda, o sea, lo más cercano a esos 150 minutos. Yo, ¿qué le digo a mis pacientes? Pues que comiencen con 10 minutos de caminata o de bicicleta fija y demás durante una semana, y si aguantan, la semana siguiente hagan 12 y medio, y la siguiente hagan 15, y la siguiente hagan 17 y medio, así vayan aumentando 2 minutos y medio cada semana, y eso les da la capacidad física mejor. ¿Qué se recomienda para niños y adolescentes? Los niños en edad preescolar de 3 a 5 años deben estar físicamente activos durante todo el día, sí deben andar corriendo y brincando durante todo el día, y eso mejora su crecimiento y su desarrollo. Los cuidadores deben de tener cuidado en fomentar el juego activo que incluya una variedad
actividades, no nomás un solo tipo de actividad física. A los jóvenes hay que darles oportunidades que los estimulen. Los jóvenes en esa etapa no son muy adherentes y el fondo social, el entorno social puede hacer que ellos no estén muy interesados en compartir, o a lo mejor los jala mucho a un deporte que no les guste. Entonces hay que encontrar. Los niños de 6 a 17 años deben realizar 60 minutos o más de actividad intensa o moderada diariamente, preferentemente aeróbica, pero también ejercicios musculares como parte de esos 60 minutos y por lo menos fortalecimiento muscular durante 3 días de la semana. Y también fortalecer los huesos, una cierta exposición al sol, hacer ejercicios de contacto para que los huesos estén mejor. A nivel mundial, ¿cuál es nuestra realidad? 1 de cada 4 adultos no alcanza los niveles de actividad física recomendada. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre 20 y 30% mayor versus las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física. Más del 80% de los adolescentes del mundo tienen un nivel insuficiente de actividad física. ¿Okay? La actividad física moderada e intensa mejora la salud y el bienestar general. Tiene importantes beneficios para la salud del corazón, del cuerpo y de la mente. Contribuye a la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles, así como las cardiovasculares, cáncer, diabetes. Reduce los síntomas de depresión y ansiedad. Ustedes saben que las endorfinas y todo ese asunto. Mejora las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio. Asegura el crecimiento y desarrollo saludable de los jóvenes. Creo que estuve en los 15 minutos. ¿Sí? Pues bien, al final platicamos si tienen alguna pregunta. En primer lugar, quiero agradecer a la mesa directiva de nuestra sociedad la oportunidad de participar en este simposio sobre bienestar y medicina, y en particular platicar con ustedes acerca de si existe o no evidencia científica de que la práctica de yoga y la meditación es benéfico, simplemente. Afortunadamente el doctor Mijangos pasó antes que yo y ya respondió todas las preguntas acerca de esto. Me siento gratamente acompañado con los dos ponentes porque el primero de ellos respondió esa gran pregunta que yo decía, bueno, ¿y cómo les platico de la práctica del yoga y la meditación? Que es algo, el yoga es tangible, pero lo otro es intangible y es cada quien como lo entienda, ¿de acuerdo? Entonces, ya contestó la pregunta el doctor Mijangos. No tengo que hacer más que un pequeño resumen de la revisión que yo hice, tratando de enfocarme precisamente en el planteamiento de si hay evidencia científica o no de que esta práctica funciona desde el punto de vista científico. La situación más importante aquí es que todas las personas que están aquí conocen el método científico mucho mejor que yo. Tienes un problema, lo planteas, formulas una hipótesis, diseñas un experimento y la compruebas para decir cierto o no cierto, y la desechas o la pones como una conclusión válida, como lo estoy poniendo ahí. En el planteamiento que yo me hice fue, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que hay enfermedades mentales y físicas. El concepto físico ya lo respondieron con la primera presentación, y la formulación de mi hipótesis es si la yoga y la meditación son benéficas para la salud. No hay realmente un diseño de un experimento como tal, más que la simple práctica. Y finalmente mostraré en el final de la presentación los resultados. Hice una pequeña revisión de algunos centros oncológicos afamados, como el MD Anderson, quienes tienen un programa de medicina integral para pacientes con cáncer. Y su pregunta de trabajo fue si haciendo esto que recomiendan ellos se disminuyen las probabilidades de contraer cáncer. Una observación más que ambiciosa. Pero bueno, el doctor Chul en sus conclusiones dice
Si mantenemos el peso ideal y estamos activos todos los días, podemos prevenir el cáncer, como ya lo comentó el doctor Mijangos, afortunadamente. Algunos estilos del yoga, unos más intensos que otros, Ashtanga, Vinyasa, ¿verdad? Pueden tener un cierto efecto sobre la función cardíaca, incrementando esta durante un periodo de tiempo de práctica durante el yoga, 30 a 45 minutos, y esto resulta ser un ejercicio cardiovascular, músculo, respiración, ¿de acuerdo? El yoga, para todos ustedes, como lo saben, es una práctica de mente y cuerpo, y tenemos una guía, ¿verdad? Porque vamos haciendo ejercicios de respiración al establecer las posiciones o asanas, ¿sí? Estas actividades, según Alejandro Choul, del MD Anderson, de esta clínica en particular, pues da beneficios para aliviar el estrés y mejorar la salud en general. Otros beneficios de la práctica del ejercicio, no exclusivos del yoga, es la flexibilidad, mejorar la circulación, incrementar el estado de ánimo, mejoras del sueño y en general tienes un equilibrio corporal óptimo. Otro autor, Lorenzo Cohen, del MD Anderson, específicamente trabaja con pacientes con linfoma Hodgkin y no Hodgkin y toma 39 pacientes a los cuales les empieza a dar un entrenamiento en yoga y encontró, ¿verdad?, que mejoraron significativamente la duración y la calidad del sueño y redujeron de manera secundaria la cantidad de fármacos que utilizaban para dormir. Curiosamente, este efecto observado por este doctor en estos pacientes lograron perpetuarlo hasta por 3 meses después de haberse hecho el entrenamiento. Desafortunadamente, a diferencia del autor anterior, no encuentra cambios significativos en cuanto a la ansiedad, depresión o la fatiga. Este es el último estudio que me pareció interesante compartir con ustedes, en donde específicamente en pacientes con cáncer de mama se estudia la frecuencia de las náuseas y el vómito en 28 mujeres con cáncer de mama y 34 controles. A estos pacientes se les puso a hacer 1 hora de yoga diaria y se observó una reducción significativa en la frecuencia e intensidad de las náuseas posteriores a la quimioterapia y en la intensidad de las mismas y el vómito durante la quimioterapia. Este autor, que publica en esta revista, encontró una reducción significativa en el estrés y la depresión. Pero propiamente yo quisiera entrar en discusión, porque bueno, pues la práctica del yoga tiene una práctica física, una parte física y una parte no física o mental. En la parte física, bueno, nos estiramos y si nosotros queremos ver en esta simple flexión, encontramos toda activación de todos estos músculos aunado a la frecuencia respiratoria que el instructor nos va diciendo. Subes, bajas, haciendo los saludos al sol, haciendo el perro boca abajo, el perro boca arriba, como quieran. Simplemente es hacer ejercicio. Esta primera práctica física se acompaña de la mejor parte del yoga, que es descansar, la última parte en donde haces la posición del cadáver y empiezas a relajar y a recibir todo el beneficio de haber estado activo con cierta intensidad. El yoga no solamente es para toda la gente, incluso es para la gente que está en el quirófano, en donde situaciones estresantes como el tener que entrar a operar a un paciente y tener un accidente o no saber qué está pasando te genera como trabajador de la salud tensión. Estas personas, pues afortunadamente, entiendo, antes de la operación empezaron a hacer su meditación. Voy a entrar propiamente al área que morbosamente me llevó a mí a la práctica del yoga. ¿Por qué digo morbosamente? Porque yo dije, pues funciona o no funciona. Y entonces empecé a leer un poco acerca de lo que es la meditación en el cerebro. La meditación obviamente es una técnica física y mental que mejora nuestra atención, concentración posterior al esfuerzo físico con las asanas o los ejercicios o las posiciones de yoga. Yoga y meditación no están separadas, son uno solo.
mejoran el estado físico y mental del practicante, es fuera de discusión. El objetivo siempre es tenernos en el ahora, aquí presentes. La meditación requiere práctica, ensayo y error. No te pones a hacer yoga y meditas y dices, ya puse la mente en blanco. Creo que es lo más difícil. Cuando quieres poner la mente en blanco, pues no ocurre. Simplemente estás pensando en eso y no ocurre. ¿Sí? Entonces, por eso digo que hay que practicar, practicar y practicar, equivocarnos, y cuando nos demos cuenta vamos a estar fluyendo en cuanto a una sensación placentera después de este ejercicio. Para hacer el yoga no se requiere estar en posición de flor de loto, en donde yo particularmente nunca pude poner las rodillas como se ponen, pero puedes estar acostado o puedes estar sentado, pero siempre alerta, con la mente en calma, sin ninguna orientación en particular. Desafortunadamente, yo considero que las escuelas están más enfocadas, las escuelas en general, en brindarnos cultura y conocimiento. Pero imagínense ustedes en un mundo ideal que nos enseñaran esto desde un principio y no empezáramos o termináramos siendo unos adultos de la tercera edad y decir, y ahora voy a hacer meditación, o ahora voy a hacer meditación porque tengo tal o cual enfermedad. Porque no funciona así, es como querer curar la hipertensión cuando ya se estableció. La controlas, pero lo mejor es la prevención con la práctica que nos ha comentado el doctor Mijangos. Comentaba yo que la mente de un estudiante habitual se distrae con muchos estímulos externos, comunicaciones, dispositivos electrónicos, y en el subconsciente el miedo de estar solos siempre nos hace buscar a nuestro amigo inseparable electrónico, que es el teléfono celular. El teléfono celular ahora nos comunica con todos los que queramos y nos aísla de ese mundo que nos está rodeando, pero nos aísla para mal, no para bien. Sí. Este es el fundamento del control mental. Fue estudiado en la Escuela de Medicina de Wake Forest y probaron curiosamente la reacción que tenían voluntarios a un estímulo térmico. Quiero entender que les pusieron calor y el calor o la sensación dolorosa fue medida con una resonancia magnética funcional. Pues bueno, pues cada quien tiene su punto de vista, pero hasta que yo no lo vea, pues me va a ser más difícil entender qué parte del cerebro estoy activando. Este estímulo térmico incómodo aumentó la actividad cerebral de las áreas que perciben el dolor, y son la corteza somatosensorial, que se les mostraré en breve, el cíngulo y la ínsula. Los voluntarios entrenaron la práctica de meditación y quienes entrenaron en esta práctica percibieron reducción en la incomodidad térmica, dolor, en más del 57% de los probandos. Estas son las imágenes que nos comparten de la activación de la corteza del cíngulo en su porción rostral o anterior, de la ínsula en su porción más rostral y de la corteza orbitofrontal y el tálamo en estos probandos que estaban haciendo entrenamiento en meditación, sometieron a un estímulo nocivo, incómodo, activaron esto, pero percibieron mucho menos el dolor con respecto de los controles que estaban ahí. Este señor es un señor muy famoso que se llama Matthew Ricard, es un meditador conocido en el mundo mundial porque a él le colocaron unos electrodos para medir su actividad cerebral y saber en la meditación qué partes del cerebro se están activando y cuándo. Él tenía un sensor en donde, dependiendo de la etapa en donde él se encontraba, empezaba a señalar, y ellos con el electroencefalograma monitoreaban la parte del cerebro que se estaba activando. Todos nosotros, cuando tenemos nuestra mente distraída, tenemos activadas todas estas zonas en color, que incluyen la corteza prefrontal media, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal posterior, el precunio, el giro cingulado posterior, etc. Una vez que el yogi disperso se da cuenta de su distracción, desactiva todas estas áreas que se comparan a su izquierda con las de la derecha y se da cuenta que está distraído y solamente está activando
la porción de la ínsula en su porción rostral, así como el giro, perdón, la ínsula y el cuerpo cingulado en esta porción anterior. Finalmente, después de reorientar la corteza, se queda trabajando con la corteza prefrontal dorsolateral y desactiva todas las zonas que inicialmente se habían detectado como focos hiperactivos. La atención sostenida del yogi hace que la corteza prefrontal le permita la meditación y, como les decía yo en un principio, estar en el aquí, en el ahora, disfrutando ese momento de relajación. Incrédulo, como les dije, cuando yo empecé en la práctica del yoga, dije, pues esto sirve o no sirve. O sea, a mí me pueden poner a Juan, me las puedo todas, pero pues a mí, pues yo quiero ver, yo quiero sentir, yo quiero estar ahí con el Señor agarrándole la mano y sintiéndome que estoy fuera de la tierra. Entonces, bajo recomendación de un amigo, me puse a practicar yoga y como mala costumbre, siempre me acompaña mi sensor de frecuencia cardíaca, el Polar. Algunas veces porque soy medio intenso y me paso de la frecuencia cardíaca y me dicen, aguas, se te va a parar el corazón. Y bueno, pues más vale prevenir que lamentar. Hacia el mes de junio del 2020, yo estaba monitoreando esto durante el sueño, durante el ejercicio de natación y durante la práctica de yoga. Durante el sueño, hacia las 6 de la mañana, tuve una frecuencia cardíaca de 48 latidos por minuto. Estaba yo, no hay que hacer nada, estamos felices todos. Para que no me digan, oye, te levantas muy tarde. No, dice martes. Iba a decirles, fue domingo o sábado, pero no. Era un martes de trabajo, hacia las 6 de la mañana. Este fue el registro de la frecuencia cardíaca. Hacia las 11 de la mañana, en un ejercicio de natación, la frecuencia más alta registrada por el sensor fueron 168 latidos por minuto, y por la tarde-noche hacia las 7, durante la práctica de yoga, meditación, la frecuencia cardíaca fue de 43 latidos por minuto, similar a estar dormido sin estarlo. Simplemente estábamos relajados. Dije, no, seguro algo está mal. Y entonces volví a probarlo en septiembre. Y en septiembre ocurrió lo mismo, pero en esta ocasión solamente hice la práctica de yoga. La frecuencia cardíaca detectada más baja durante el sueño fue de 57 latidos por minuto. Hacia las 20:08 empezó la práctica y 30-40 minutos después de la práctica intensa de yoga, la frecuencia cardíaca más alta fue esta. Y oh, sorpresa para mí, simplemente comprobé lo que ya había observado 2 meses antes, que durante la meditación yo podía lograr, sin ningún efecto secundario a la hipotensión o a la frecuencia baja, ¿verdad?, los latidos del corazón en 34 por minuto. No me quedó otra cosa más que decir, pues es mi resultado, no son estudios extranjeros, es en mi cuerpo y es como yo me siento. Y esto es lo que me lleva a decirles a ustedes que el yoga, la meditación, afortunadamente la pregunta que me hacían la contestó mi amigo porque es un ejercicio. Lo único que faltó decir es que la meditación es la parte que necesitamos explorar y que es nuestra área de oportunidad para todos. Curiosamente, los marines los ponen a hacer meditación, ya no sé si antes, durante o después de las batallas que tienen que librar, porque no imagino la cantidad de estrés que manejan, en donde ellos resulta que regresan de la guerra peor que como se fueron. Muchas gracias por su tiempo y espero no haberme excedido del minuto. Así fue, me pasé 1 minuto 10. Agradezco mucho la invitación con la cual me han honrado la mesa directiva y la doctora Edurne Austrich, que pues, me honran de estar aquí con ustedes y de compartir algunas reflexiones sobre los beneficios del ejercicio en los adultos mayores. El ejercicio, la actividad física,
ya Héctor nos lo había comentado. Si me pueden ayudar, porque no. Entonces con las teclas. Gracias. Bien, hay que recordar algunas cosas concernientes al proceso normal de envejecimiento humano, entre otras que la edad cronológica es una y la edad biológica es otra. A veces coinciden, a veces no. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que biológicamente van envejeciendo más rápido que la cronología que llevan y a veces es al revés. Hay que tomarlo en cuenta también cuando hagamos una prescripción del ejercicio. También que existen enfermedades comitantes en el adulto mayor que nos van a modificar radicalmente el tipo de ejercicio que vamos a emplear con ellos. También hay que recordar que se tiene una apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La muerte celular programada que cada uno lleva. Esto hace que todos hemos conocido personas que fuman, se desvelan, son desordenados en su vida y llegan a los 95 años y se mueren en un accidente y no por otra causa. En cambio, gente que aparentemente lleva una vida muy sana y no llegan a los 50. Mucho de esto está dado por la apoptosis celular que todos tenemos. También la fragilidad va asociada al proceso de envejecimiento. John Morley, un investigador en gerontología y geriatría, en alguna conferencia que dio aquí en México, decía que la parte importante del comportamiento humano de las enfermedades es lo que al final de la vida nos va a dar cierto grado de fragilidad. Y esta fragilidad se asocia mucho al envejecimiento. También recordar que las aptitudes y las capacidades de cada individuo van a ser diferentes. Dicen que lo que sirve para uno no necesariamente sirve para otro. Y esto nos da por conclusión que la prescripción del ejercicio siempre debe de ser un acto individual. Y otra cosa, que cada persona tiene una historia de actividad física muy personal, algunos más, otros menos, pero eso también cuenta. Este concepto de la salud en el adulto mayor que dio la OMS en el año 2015 sigue vigente. ¿A qué se refiere la OMS con esto? El proceso de... Se apagó. Bueno, mientras se... fue el proyector, no sé. Bueno, la OMS define como el proceso de desarrollo y mantenimiento, la salud del adulto mayor, de las habilidades funcionales que produce un estado de bienestar en el anciano. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente es las enfermedades que tenga o no tenga lo que determinan la salud de la gente, sino más bien su grado de habilidades que tengan y de funcionalidad. De esta forma podemos decir que un adulto mayor tiene un estado funcional y eso es saludable y no necesariamente por la morbilidad que tenga. Ya nos había dicho nuestro compañero Héctor sobre la actividad física. Este es cualquier movimiento corporal que es producido por los músculos estriados y va a requerir siempre un aporte energético. Y el ejercicio es una actividad física planificada, estructurada y repetitiva, cuyo fin va a ser mejorar algún aspecto de la condición física. No necesariamente se hace por tener salud,
La mayor parte se hace por gusto, porque le agrada, pero sí debe de tener esas características. La actividad física es lo que hacemos prácticamente todo el día. Hay que recordar que el ejercicio no es uno solo, son varios. Estiramiento, relajación, fortalecimiento, condicionamiento, coordinación, de propiocepción. Generalmente los médicos recomendamos, señor, señora, haga ejercicio. Es recomendable hacer ejercicio, sí, pero ¿de cuál? ¿De qué tipo? Y aquí es donde lo vamos a recomendar dependiendo de las necesidades de cada persona. Recuerden que hay dos grandes tipos de ejercicio desde el punto de vista metabólico, el aeróbico y el anaeróbico. El aeróbico también se le conoce como isotónico o dinámico, porque se requiere movimiento muscular. ¿Qué beneficios da? Y aquí pongo hasta arriba efectos terapéuticos del ejercicio crónico. No vamos a hablar del agudo. El crónico es aquel que se hace por más de 12 semanas. Ahí es cuando empieza a ser crónico. Esto hace que se regule la frecuencia cardíaca, generalmente se tiende a la bradicardia. Ya Salvador nos puso un ejemplo de lo que ocurre con la yoga. Estabiliza también la tensión arterial, va a disminuir la resistencia a la insulina, por lo tanto va a requerir menos insulina para que trabaje el cuerpo. Mejora la coordinación motriz y esto también nos va a prevenir de caídas. Recuerden que en el adulto mayor es una de las causas más graves de, pues no de morbilidad solamente, también de mortalidad. Y también ralentiza la fragilidad corporal que todos vamos a ir acumulando. Estos son algunos ejemplos de ejercicio aeróbico. La danza, el estado de calistenia, bicicleta, ejercicios calisténicos de grupo. Estos son ejercicios aeróbicos. Ahora, ¿qué ocurre con el ejercicio anaeróbico, que también se le conoce como ejercicio isométrico o estático? Este va a incrementar la fuerza muscular, disminuye la sarcopenia, mejora la resistencia tisular al impacto. A veces hay pacientes que cuando no tienen resistencia al impacto, brincan un escalón y se fracturan. El ejercicio de tipo anaeróbico o el estático nos van a ayudar a prevenir de eso. También ayuda, esto es habitualmente mezclado con el aeróbico, mantiene la elasticidad muscular y va a contribuir a una postura adecuada. Cuando un paciente empieza a hacer ejercicio de fortalecimiento, se le nota porque adopta una postura diferente. Y esto es muy bien visto en esas personas. Estos son algunos tipos de ejercicio anaeróbico: la liga de resistencia, el tenis, el ejercicio isométrico de fortalecimiento, las pesas. El tenis es un deporte anaeróbico por excelencia y no es recomendable para adultos mayores si no hacen actividad física aeróbica, porque se asocia, es uno de los deportes que más infartos dan. Por eso el tenis hay que procurar hacerlo mezclado con ejercicio aeróbico. La pesa debe de ser de baja carga y el lema es poca carga, muchas repeticiones. ¿Qué respuesta al ejercicio crónico debemos de esperar? Cuando son ejercicios de estiramiento se empieza a dar entre las 10 y las 12 semanas ya una claridad de que ya el paciente ya no solo se alcanza las rodillas, sino ya llega a tocarse la espinilla. Esos ejercicios de yoga que nos presentó Salvador se pueden hacer, pero llevan tiempo. A mí, si me ponen a hacer uno de esos ahorita, Salvador me va a tener que operar mañana. Entonces, es importante ver que sí se logra, pero lleva su tiempo. Igual el ejercicio dinámico da entre 14 a las 18 semanas, ya se empiezan a ver los efectos del ejercicio. El estático es variable, puede ser desde 14 a 20 semanas, dependiendo de la cantidad. Y la coordinación entre 8 y 20 semanas. Este sí lleva más tiempo,
dependiendo de la enfermedad o del estado del paciente. Beneficios mentales son muchos. El más importante es la autoconfianza que da. Lo primero es que retrasa el impedimento en adultos mayores, los impedimentos que llega a tener. Segundo, la correlación entre actividad física y función cognitiva. Esto está demostrado, en muchos artículos lo demuestran, pero hay una cosa, a partir de los 75 años, ese beneficio ya no se empieza a ver tan plausible. Por lo tanto, hay que empezar en edades tempranas para que esto se prolongue. La mejoría de múltiples dominios de la función ejecutiva. Recuerden que la función ejecutiva es poder hacer las cosas pensadas, meditadas, y en muchas personas se va perdiendo. Esta función ejecutiva mejora considerablemente cuando se realiza ejercicio crónico. Y la actividad neural de la corteza prefrontal, que ya Salvador nos había comentado. Igual la autoestima personal va a mejorar desde los primeros días que se hace ejercicio. Estas diferentes trayectorias de la capacidad intrínseca a largo tiempo son 3 alternativas que nos pone. Es un grupo de españoles en la cual ven ustedes en verde, es cuando una persona hace ejercicio, tiene fragilidad, pero va a morir de una manera, entre comillas, saludable y se retrasa. En la de en medio, la roja, es la que hay habitualmente, pero la otra, cuando se tiene fragilidad acelerada, la muerte llega antes. Y esto generalmente ocurre en personas que tienen factores de riesgo para ello. Ahora, ¿cómo voy a prescribir el ejercicio? Acuérdense de este acrónimo, FIT, F-I-T-T. FIT es la frecuencia, es decir, cuántos días a la semana voy a hacer ejercicio. Y la intensidad, esta se puede medir en METs o en frecuencia cardíaca. El tipo, ya vimos que hay muchos tipos de ejercicio, y el tiempo, ¿cuánto tiempo lo voy a hacer? Nos había comentado Héctor que a veces se puede empezar con 10 minutos o menos. Hay una técnica que es utilizar la escala de Borg. Borg hizo una metodología de medir la frecuencia cardíaca y preguntar la sensación subjetiva del esfuerzo, y vio que esa sensación va acorde a la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, cuando no hay una forma de medir consumo de oxígeno, frecuencia cardíaca, podemos emplear la escala. ¿Cómo se siente? Desde mucho, muy ligero, ligero, un poco pesado, pesado, muy pesado o mucho, muy pesado. Y cada una de estas se asocia con la frecuencia cardíaca y por ende el gasto de oxígeno. ¿Qué conclusiones daríamos? Primero, que hay que hacer un examen médico previo a la práctica del ejercicio, tomando en cuenta que el ejercicio en general es seguro. Hay que hacer una prescripción individualizada y prescribir también de acuerdo con los intereses personales. Y debemos de ser realistas con el paciente, de decirle los resultados que vamos a obtener. No que se vaya a poner como Tarzán después de 3 días de ejercicio. Hay que explicar que esto lleva tiempo. Llevar vigilancia durante la práctica y también tener como meta la calidad de vida. Eso es lo más importante. En rehabilitación, pues es a lo que nos dedicamos, a tratar de dar más calidad de vida a la gente. Muchas gracias.